muchas gracias por la presentación, Marisol, y gracias también a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla por la invitación a este diplomado. Y en esta tarde vamos a estar conversando sobre una institución nueva que ingresa al Código Procesal Penal y que es importante desde la perspectiva del imputado porque cuenta con un mecanismo adicional de defensa de sus derechos, ¿ya? Entonces, quisiera para esta tarde tener la oportunidad de que me permitan compartir pantalla para efectos, o creo que ya la tienen ahí, para efectos de pasar algunas diapositivas. Les decía de que se trata de una institución nueva que ingresa con el Código Procesal Penal. No lo habíamos tenido en el Código de Procedimientos Penales. A partir del 2006 se va a empezar a utilizar poco a poco, como todas las instituciones que ingresan con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Bueno, que algunos dicen que ya no es muy nuevo, pero yo entiendo que un instrumento que empieza en el 2006 y al año 2021 tiene 15 años de aplicación, en realidad es todavía un instrumento nuevo que tiene muchas disposiciones que necesitan ser interpretadas, pero que teniendo en consideración que en estos momentos lo que se vive es una etapa de constitucionalización del proceso penal, entonces todas las disposiciones que vayan abarcando este Código Procesal Penal poco a poco tendrán que ser interpretadas, ya sea por la Corte Suprema o también por el Tribunal Constitucional, y en su momento, si alguno de los casos vistos con el nuevo Código Procesal Penal llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también serán objeto de un control de convencionalidad, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, lo que interesa como un marco de referencia para el tema de la tutela de derechos es decirles que el proceso, ya sea civil, penal, constitucional, laboral, etcétera, se ha constitucionalizado. Claro que habrán áreas donde se sienta mucho más esta constitucionalización. Y qué duda cabe que el área donde se ejerce el poder punitivo del Estado es donde con mayor razón se va a sentir esta referencia de las disposiciones de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. Y por ello, el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son dos áreas fundamentales en las cuales la Constitución de manera directa se expresa con mucho más énfasis, me parece, que en las otras áreas. Ojo, sin dejar de reconocer que en las otras áreas también el proceso está constitucionalizado. Y eso se advierte viendo los títulos preliminares de los códigos. Todos los códigos tienen ahora, los modernos tienen su título preliminar, y en él verán que se recogen casi todas las disposiciones que se encuentran en el artículo 139 de la Constitución. Pero en el caso de la materia penal, es indudable que estos principios y derechos de la función jurisdiccional van a verse todos involucrados en este nuevo Código Procesal Penal, aún más también cuando hablamos de los derechos fundamentales que se encuentran en el artículo 2 de la Constitución. Y aquí en esta línea que yo he efectuado, en esta diapositiva que se llama Constitución y Proceso, ustedes verán que hablamos de la constitucionalización del proceso penal para luego pasar a decir que también se tiene que considerar los derechos consagrados en los tratados. Y claro, es evidente que tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como la Comisión y la Corte Interamericana, de dos sistemas de protección, el sistema universal y el sistema regional interamericano, se proyectan en el Código Procesal Penal, ¿ya? No
no es oportunidad en este momento de hablar de los derechos consagrados en los tratados, pero sí entender, ¿no?, de que los derechos a que se hacen mención, pásame la Constitución, por favor, de que los derechos a que se hacen mención en el artículo 2 y también en el artículo 139 de la Constitución consagran un conjunto de derechos y garantías procesales. Cuando nosotros abrimos el artículo 2 de la Constitución, vamos a encontrar a título de derechos fundamentales un listado de derechos, ¿no?, que generalmente encuentran su tutela penal, ¿no?, generalmente en diversas manifestaciones. Por ejemplo, miren ustedes el artículo, para citar algunos, el artículo 2 de la Constitución Política, un momentito, vamos a ubicar, el 2.24 tiene conexión con la libertad y seguridad personales, ¿no? Y entonces se va a hablar de restricciones a la libertad y de privación de la libertad. Y ese concepto de restricciones para nosotros en materia procesal penal es muy importante, porque acuérdense que incluso hay un capítulo que se llama búsqueda de pruebas y restricciones de derechos. Y aparte también tenemos otro que habla de limitaciones de los derechos, en los cuales sin duda cabe la prisión preventiva, el impedimento de salida del país, están considerados como, es más, la incomunicación también de las personas van a ser considerados como afectaciones graves a los derechos de las personas. Entonces, miren, en este 2.24 y en el 139 vamos a encontrar un conjunto de derechos y que a la vez se constituyen muchas en garantías procesales y que estos vienen a ser mandatos de observancia obligatoria para el ejercicio de nosotros, las juezas y los jueces que desempeñamos la función jurisdiccional. Este conjunto de derechos y garantías que aparecen como potestades, como prerrogativas para las personas, cuando se trata de quienes impartimos justicia, llámese fiscales, donde están los jueces, se constituyen en mandatos de observancia obligatoria. Son deberes que debemos de cumplir. Frente a la presunción de inocencia, ¿no?, de que como derecho fundamental y asiste a toda persona que es objeto de una imputación penal, existe el deber de parte del órgano jurisdiccional de tratar a esta persona como si fuera inocente hasta el momento en que se pierde esa presunción de inocencia con la actuación y valoración de una prueba de cargo legítimamente incorporada al proceso penal. Y por eso podemos decir que tanto el artículo 2 como el 139 de la Constitución Política se constituyen en límites al ejercicio punitivo del Estado. Claro, por eso les decía que en materia procesal penal como en materia de el derecho administrativo sancionador se sienten muy fuerte las garantías que se establecen en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Y en este concepto, en estas breves reflexiones que estamos hablando, nunca debemos olvidar que esta Constitución es la norma jurídica fundamental del ordenamiento jurídico, de nuestro ordenamiento jurídico, y que ella va a tener como un gran pilar el artículo 138, por el cual se encarga la potestad de impartir justicia en nombre del pueblo al Poder Judicial. Y ese es el primer párrafo, lo conectan con el artículo 51, que establece el principio de jerarquía normativa. Pero además, junto a este poder del Estado, estamos hablando en materia penal, porque el tema que nos convoca es tutela de derechos, existe otro órgano autónomo
que la propia Constitución le encarga el derecho de perseguir el delito. ¿De quién estamos hablando? Del Ministerio Público, que se encuentra normado en la Constitución Política en el artículo 158. Ahí ustedes van a ver que se dice que es un órgano autónomo, habla sobre el fiscal de la nación y sus máximos representantes, que serían los fiscales supremos, ¿no? Que estos miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas que sus pares que están en el Poder Judicial, y luego en las atribuciones del Ministerio Público nos interesa aquella que dice que corresponde al Ministerio Público promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Y el 4, por supuesto que todas las atribuciones son importantes, pero relacionadas con el tema que nos ocupa, el 4 conduce desde su inicio la investigación del delito. Además, se ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte, ¿ya? Luego, miren ustedes, lo importante es que con el Código Procesal Penal creemos que estas atribuciones establecidas en el 159 se van a cumplir y ya no va a ser como el Código de Procedimientos Penales. Y permítame que lo diga, porque ya ni siquiera deberíamos decirlo, ¿no? Pero nosotros recién, el 15 de junio, terminó el proceso de implementación del Código Procesal Penal en Lima y Lima Sur. Por lo tanto, y hace poco ha sido en el Callao, me parece que hace 3 años, luego vino Lima Este, etcétera. O sea, todo el conglomerado de carga procesal grande que representan estos distritos judiciales, el Código Procesal Penal se ha puesto en vigencia hace muy poco, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto, los jueces, los fiscales, los abogados, los procuradores públicos, todo este grupo encargado que forman parte del sistema de justicia necesitan ser debidamente capacitados, necesitamos ser debidamente capacitados en estas áreas. Y les decía que en el caso del Ministerio Público, ya sabemos que van a asumir un rol preponderante. Dejamos ya de tener un proceso sumario donde todo es escrito, donde hubieron tantos problemas para la entrega de copias, etcétera, para pasar a tener un proceso donde no interesa qué tipo de delito sea, pero todos se van a resolver luego de haber sido sometida la persona imputada de un delito a un juicio oral con todas las garantías, lo que no ocurre con el Código de Procedimientos Penales, o lo que no ocurría, pero que han quedado muchos procesos que en esta etapa de transición, cuando empieza a regir el nuevo código, varios se seguirán tramitando bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales y otros bajo el Código Procesal Penal. ¿Ya? Pero claro, la tendencia también es que aun cuando estén bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Excepto el tema del juicio oral para todos los procesos, las reglas del debido proceso y las garantías del 139 y del 2 de la Constitución debe regir tanto para el Código de Procedimientos Penales como para el Código Procesal Penal. Pero no cabe duda de que en el Código Procesal Penal se sienten las garantías mucho más consolidadas porque tiene un título preliminar y a lo largo del todo el Código Procesal Penal veremos muchas disposiciones que se vinculan directamente con el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos y a las disposiciones de la Constitución, ¿ya? Y bueno, les decía que la función del Ministerio Público con este Código Procesal resulta ser relevante, ¿ya? Y el título preliminar tiene un dispositivo que a nosotros nos parece que es muy importante porque tiene que ver con el principio de objetividad que debe regir lo que es el accionar del Ministerio Público. Y por eso
el artículo 4, en su inciso segundo del título preliminar, dice que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad, conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Y, claro, este principio de objetividad es el que va a permitir que, concluida la investigación preparatoria, pueda solicitar un sobreseimiento. Puede también permitir que incluso habiendo él formulado la acusación y considerando que esta persona no debe ser objeto de una condena, puede interponer un recurso impugnativo a favor del condenado. Y es también importante recordar que ya el Tribunal Constitucional en diversas decisiones ha manifestado que el accionar de los fiscales que forman parte del Ministerio Público no se encuentra exenta de control de constitucionalidad. Recuerden ustedes diversas decisiones que emite el Tribunal Constitucional en el sentido de que este accionar que lleva a cabo el Ministerio Público, como todo poder, ¿no? Como todo poder, debe ser controlado cuando incurre en excesos. Ya se ha establecido por parte del Tribunal Constitucional aquella doctrina de que no existen zonas exentas de control de constitucionalidad. Y una de ellas es precisamente la actuación del Ministerio Público, y lo cual es correcto, así como también es la actuación de los jueces. La actuación de los jueces no puede estar exenta de control de constitucionalidad. ¿Cómo se materializa? A través del amparo y habeas corpus contra decisiones judiciales. Se controla el accionar de los jueces para que esa motivación de las resoluciones, ese respeto a principios como el de congruencia recursal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, etcétera, sean controlados a través de los jueces constitucionales del Poder Judicial y en su momento a través del Tribunal Constitucional. Cuando digo en su momento, está claro que nos estamos refiriendo si es que llega vía recurso de agravio constitucional a conocimiento del Tribunal Constitucional. Entonces, fíjense, este Código Procesal Penal nos va a traer una idea que siempre debió haber estado, porque desde la Constitución del 79 se dice que el Ministerio Público conduce la investigación del delito, ¿no? Lo que pasa es que eso no se cumplía y ha sido con el Código Procesal Penal del 2004, puesto en vigencia desde el 2006, que yo creo que recién se va a cumplir este mandato constitucional. Y por eso es que es importante considerar que la persecución del delito tiene que ser una tarea que resulta ser ajena al ejercicio de los jueces y las juezas del Poder Judicial. O sea, un juez que instruye no puede estar condenando. ¿Por qué? Porque se pierde la garantía de la imparcialidad. Es mejor que un fiscal, ¿no?, que tiene que actuar bajo un principio de objetividad, conduzca la investigación y, llegado el momento, si cuenta con los medios de prueba necesarios, pueda formular una acusación. Y si no, formulará un requerimiento de sobreseimiento. Ahora, esta potestad de perseguir el delito es evidente que va a requerir de un órgano público que no se encuentre subordinado a las víctimas y podríamos decir que tampoco tenga conexiones con los imputados y que sea distinto de los jueces. En ese sentido, ¿no?, pasará a ser una pieza fundamental del proceso penal con base en el principio acusatorio y también
preservará la garantía de imparcialidad de los jueces y de las juezas como un presupuesto necesario para que nosotros podamos decir que ese proceso penal al que ha sido sometida una persona cumple con las reglas de un debido proceso. Bien, ahora es bueno recordar, y ya el Tribunal Constitucional tiene diversas resoluciones sobre el tema, que el Tribunal Constitucional, en relación al nuevo modelo, a este Código Procesal Constitucional, ha establecido que el modelo es acusatorio y adversarial. No es un acusatorio puro, porque lógico, tendríamos que tener un jurado, como es el caso de Inglaterra o como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Adversarial también, como se trata de decir de que no lo único que vale es lo que las partes digan en el proceso, entonces no habría prueba de oficio y tampoco se habría puesto que la búsqueda de la verdad es el fin del proceso penal. Hay una separación de funciones de alguien que investiga y alguien que juzga. Y por lo tanto se da una activa participación de las partes procesales. Se trata de buscar, ha dicho el Tribunal Constitucional, un equilibrio entre garantía y eficacia para buscar la racionalidad del proceso penal. Pero en lo que interesa como una de sus conclusiones también es que este Código Procesal Penal ha configurado un proceso según los mandatos de la Constitución. Esto ustedes lo pueden ver en la sentencia que emitió en el expediente 815-2007, proceso de habeas corpus, y que sirve de línea para ver cómo, en efecto, el Tribunal Constitucional está siguiendo también una orientación en ese sentido, ¿no? De que hay un proceso penal que se ha configurado según los presupuestos de los mandatos constitucionales a los cuales se incorporan los tratados de derechos humanos en virtud de la cláusula del artículo 55 de la Constitución, según la cual los tratados en vigor forman parte del derecho interno. Y además, en virtud de la cuarta disposición final y transitoria, que establece lo que se llama el principio de interpretación conforme. Interpretación de los derechos conforme con los mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados que forman parte de aquellos sistemas donde el Estado peruano ha reconocido, ¿no?, adoptado esos tratados. Y por lo tanto, se van a incorporar en virtud del 55 y además van a servir como un criterio de interpretación. Y bueno, diciendo estas pequeñas notas en relación a este nuevo modelo, podemos decir que la tutela de derechos viene a ser un mecanismo procesal de protección de los derechos del imputado que está establecido en el artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal. Entonces, sería bueno que se diera lectura de este 71.4, aun cuando sea un poquito largo, para que nosotros entremos en este tema. Y dice, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones. ¿Cuáles son estas disposiciones? Las anteriores, la que está en el 1 y en el 2 y en el 3. El 1 sobre los derechos del imputado que puede hacer valer son aquellos que la Constitución y las leyes le conceden desde las primeras diligencias, es decir, desde que es citado por un fiscal, él tiene derecho, por ejemplo, a concurrir con un abogado y tiene derecho a conocer los cargos. ¿Para qué me citas? ¿Por qué? Porque todo eso está regulado en el 139 de la Constitución. Y si no estuviera regulado de manera expresa, explícita, literalmente, se encuentra establecido en la jurisprudencia que respecto al derecho a defensa
puede haber emitido la Corte Suprema a través de las casaciones, a través de acuerdos plenarios, el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias, específicamente las que tienen que ver con el amparo y habeas corpus contra resoluciones judiciales, o también en las demandas de inconstitucionalidad, donde emite una sentencia, ya sea una sentencia que declara fundada la demanda o una sentencia interpretativa, pero va llenando de contenido las disposiciones de determinada materia. En este caso, nos interesa de alguna materia que tenga conexión con el Código Procesal Penal. Si es una materia del Código Penal, también tiene conexión, porque recuerden ustedes que el Código Procesal Penal es un instrumento que hace posible que estas disposiciones que están consagradas en el Código Penal puedan tener aplicabilidad. De lo contrario, si no hay un proceso penal, ¿de qué sirve de que exista un código que tiene el Código Penal con una parte general y una parte especial? Porque no habría dónde aplicarse. Tiene que haber un proceso con todas las garantías para que se pueda aplicar todas estas disposiciones. Entonces, les decía cuáles, las que están en la Constitución y en las leyes, luego las que se enuncia que cuando una persona es citada, o mayor aún, cuando es privada de sus derechos, se le va a hacer saber de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a, hay un gran listado de derechos, y ustedes, algunos que son fiscales o trabajan en las fiscalías o son abogados, habrán visto que incluso hay unos formatos en las dependencias policiales donde cuando una persona es detenida o es citada y va a declarar, se le pone acta de lectura de declaración de derechos. Algunos no quieren firmarla, ¿no? Pero se deja constancia que se negó a firmar, pero ya formalmente se cumple con ese derecho. Pero generalmente la mayoría lo firma, ¿no? Porque ahí te dice que tiene derecho a contar con un abogado, a efectuar una llamada, etcétera, etcétera. Yo dudo que a estas alturas del partido existan pues policías que no conozcan estas disposiciones que son elementales, y que también pasa lo mismo con los abogados. Los abogados saben que existe este 71 de la Constitución y que existen normas claras al respecto cuando una persona es citada para responder respecto a una imputación penal. Y ahora te dice que el cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta, se hace constar la abstención y se consignará el motivo si lo expresara. ¿Se dan cuenta? Entonces ya lo que les decía, si no lo firma, bueno, él no lo querrá firmar, pero se deja constancia, y si lo firma, entonces se está dejando constancia de un acto donde formalmente se le ha hecho saber a esta persona que puede hacer uso de los derechos consagrados en la Constitución, y específicamente en esta cláusula del 71.2, que en realidad proviene de un famoso caso de los Estados Unidos, que es el caso Miranda versus Arizona, conocida como los derechos Miranda. Y ustedes habrán visto películas de los Estados Unidos donde interviene una persona y el policía le va diciendo, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a tener un abogado, tiene derecho a hacer una llamada telefónica, y le va diciendo, ¿no? Esos son los famosos derechos Miranda que se instauran en los Estados Unidos a partir de la famosa sentencia del caso Miranda versus Arizona. Y luego viene la tutela de derechos, ¿no? Y dice, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones a las que hablamos hace un momento, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Si se dan cuenta ustedes que es un dispositivo que es un poco grande, ¿no? Donde va diciendo muchas cosas acerca de lo que es la tutela de derechos. Y entonces fíjense cuando dice
que durante las preliminares o en la preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si los derechos que protege la tutela de derechos es una cláusula taxativa, ¿no? O cerrada, un numerus clausus, o si ante esta disposición se puede dar una interpretación de carácter extensivo o, por el contrario, creyendo que es una cláusula cerrada, un numerus clausus, darle una interpretación restringida. ¿Ya? Bien, sobre ese punto, en primer lugar, el 11 de junio del 2014 se dio una casación, la 136-2013 de Tacna. Y entonces ahí la Corte Suprema dice lo siguiente, ¿no? Esta Corte Suprema, a través de los acuerdos 4-2010, que está acá, y número 2-2012, CJ 116, ha desarrollado la institución de tutela de derechos, habiéndose establecido como derechos legitimados para ser recurridos en vía de tutela los establecidos en el 71 del Código Procesal Penal, constituyendo esta una lista cerrada de derechos. A ver, si alguien lee al menos el 71.1, yo entiendo que no es una lista cerrada. Es por el contrario, desde que te dice, podrá hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, ya sabemos que la Constitución es una cláusula abierta. ¿Por qué? Porque tiene un artículo 3 que permite que derechos que no se encuentran nominados puedan ser introducidos a través de la jurisprudencia. Entonces, se dice aquí en esta casación que es una lista cerrada de derechos. Y entonces, al analizar el caso en concreto, dice, se verifica de autos que la pretensión de la solicitud de tutela de derechos fue la ejecución de la decisión judicial que disponía la no confirmación de la incautación. Siendo ello así, se reclamaba la imposibilidad del juzgado de investigación preparatoria de ejecutar dicha resolución. La imposibilidad del juzgado de investigación preparatoria, ¿no? No podía hacerlo, ¿no? Pretensión a la cual accedió la Sala de Apelaciones en vía de tutela de derechos, haciendo la salvedad que pese a no estar dentro de los derechos tutelados a través de esta institución, se declaraba fundada la solicitud atendiendo al tiempo excesivo que los bienes se encontraban incautados, pese a que la incautación no fue confirmada judicialmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá se trata de una persona donde le han incautado unos bienes, pero que no han sido confirmados. Entonces, necesita que le sean devueltos y seguramente por la urgencia del caso es que recurre a una tutela. El juez le da trámite, pero la Sala Penal de Apelaciones dice, lo vamos a aceptar en vía de tutela de derecho, pero hacemos la salvedad que pese a que no está dentro de los derechos que tutela el 71, el 1, el 2, el 3, se declara fundada la solicitud atendiendo al tiempo excesivo que los bienes se encontraban incautados, pese a que esta incautación no fue confirmada judicialmente. Y acá interesa el 3.6 para que nosotros veamos cómo se interpreta determinadas instituciones de los códigos que a veces algunas personas destinatarias o los propios abogados o los jueces de inferiores jerarquías podrían no estar conformes. Dice, siendo que con anterioridad ya se ha determinado qué derechos pueden ser objeto de tutela. El derecho de ejecución de las resoluciones judiciales comprendido dentro de la tutela procesal efectiva no ha sido considerado dentro de dicho listado cerrado. Ahí está. Para la Corte Suprema es un listado cerrado, por lo cual discrecionalmente los órganos jurisdiccionales no pueden incorporar nuevos supuestos de procedencia,
al dejar abierta la posibilidad de que se haga un uso abusivo, ilegítimo, se desnaturalice la figura de la tutela y se permita al juez un control total, tanto de las actuaciones de la policía como del Ministerio Público. Entonces, por ahí se está yendo más o menos, se decanta la interpretación que en ese momento se dio, ¿no? Ya saben ustedes que ¿contra quién se dirige una tutela de derechos? Contra el accionar del Ministerio Público, de los fiscales y también de los policías. ¿Por qué? Porque se entiende que los policías están bajo el control y supervisión de los fiscales cuando llevan a cabo las diligencias que los fiscales les ordenan. Y por lo tanto, no pueden actuar discrecionalmente, ¿no? Van a tener que seguir las orientaciones que le da el fiscal como titular de la acción penal y el responsable de llevar a cabo las diligencias preliminares y de conducir la investigación preparatoria. Dice, en ese sentido, el recurso debe ser declarado fundado por cuanto el derecho que se ha pretendido tutelar no se encuentra dentro de los previstos para la procedencia de esta institución jurídica, debiéndose reiterar que solo pueden ser objeto de tutela las afectaciones de los derechos comprendidos en el artículo 71. Entonces dice, fundado el recurso por un error de interpretación, casaron y por lo tanto van a confirmar la resolución de primera instancia que declara improcedente la tutela de derechos, ¿ya? Entonces, más o menos, esta fue una casación del año 2014. Decirles a ustedes que se considera que otros derechos que forman parte de aquellos que están en la Constitución o que sobre todo están en la interpretación que dice el Tribunal Constitucional como parte de aquellos derechos que forman parte del debido proceso, pueden ser también protegidos a través de la tutela de derechos, ¿ya? También hay que ver que cuando el 4 dice, cuando el imputado considera, o sea, literalmente la expresión te dice cuando el imputado considera. Entonces, de acuerdo al texto literal del inciso 4 del artículo 71, solo se encuentra legitimado el imputado. El imputado, que es aquel que viene siendo citado, investigado, objeto de diligencias preliminares, o aquel contra quien se ha formalizado la investigación preparatoria. Y entonces, en ese sentido, la pregunta que nos podríamos hacer es que si el tercero civil, ¿no? Que está regulado en el artículo 113 del Código Procesal Penal, también podría ser un sujeto legitimado para recurrir en vía de tutela de derechos, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que el tercero civil es aquel que conjuntamente con el imputado tengan responsabilidad civil por las consecuencias del delito. Y ellos son incorporados al proceso penal. Pero el artículo 113 dice que el tercero civil, en lo concerniente a la defensa de sus intereses patrimoniales, goza de todos los derechos y garantías que este código concede al imputado. Por lo tanto, creemos que en una interpretación analógica in bonam parte en lo que se considere que se relaciona con el tercero civil, puede, si es que no se cumplen con los derechos que están en el 71 y que constituyen una lista abierta, interponer una tutela de derechos. Quizás el problema más fuerte venga con el actor civil y con la víctima, respecto de lo cual los jueces siempre han considerado que el sujeto legitimado es solo el imputado. Pero ya existen dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional
en el sentido que también la víctima puede interponer una tutela de derechos y que ha sido reiterada muchos años después con una sentencia del año 2021. En estos momentos no lo tengo a la mano, pero si la consigo, yo se lo hago llegar a los que han, al distrito de Puente Piedra, Ventanilla, como así se llama, que organiza este diplomado para que se los haga llegar, porque seguramente va a hacer llegar también las diapositivas. ¿Está bien? Entonces, este es un tema que está abierto, ¿no? No es un tema acabado, el tema de la legitimación, el tema de los derechos como lista abierta, creo que ha sido ya aceptado. La legitimación para el imputado, un gran grupo de jueces lo considera así, pero también ya les dije que el Tribunal Constitucional ha dado esa posibilidad al actor civil y a la víctima. Bien, ahora pasemos a ver otros puntos de la tutela de derechos. Ya dijimos que es un mecanismo procesal. Ahora vamos a ver, opera ante afectaciones concretas y no potenciales. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no procede contra amenazas. Acá dice, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derecho indebidas o de requerimientos ilegales. Y cuando dice para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan, se ha entendido que lo que se precisa es de un accionar de la policía o del fiscal que esté lesionando los derechos consagrados en el artículo 71. Y ante esa afectación concreta, no una amenaza, no un tema de como un amparo, un habeas corpus preventivo, no, sino de algo que se está materializando, acuda al juez de la investigación preparatoria para solicitar que se dicte una medida correctiva y reparadora. Entonces, tenemos como corolario que lo que se tiende es al restablecimiento del statu quo de los derechos que han sido vulnerados. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la tutela de derechos? Es proteger, resguardar y restablecer los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Cuando hablamos reconocidos por la Constitución, ¿no? Tengamos en cuenta que también entrarán los derechos consagrados en los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, porque existe la cláusula del artículo 55 de la Constitución Política. ¿Cuál es la finalidad a través de esa protección y tal? Controlar la legalidad de la función que lleva a cabo el fiscal y donde también se va a comprender accionar de la policía, porque el fundamento es que la policía está actuando, está llevando a cabo el ejercicio de su función bajo la conducción del fiscal. Y también se ha dicho que tiene como finalidad regular posibles desigualdades entre el ente que persigue el delito, el Ministerio Público, los fiscales y el imputado, que es el objeto de la imputación penal. ¿Ya? Bien. Ahora, para los supuestos de procedencia, también acá en el 71.4 lo dice, ¿no? Cuando se trate de inobservancia u ofensa de derechos del imputado, que no se pueden reclamar a través de otro medio procesal. Hay que tener en consideración que ya ha quedado establecido por la Corte Suprema y eso ha sido aceptado por la jurisprudencia y por los jueces también que van a aplicar estas disposiciones del 71, ¿no? De que si existe otra vía por la cual se pueda reclamar la afectación del derecho, no procede la tutela de derechos, con lo cual es residual. O sea, se va a utilizar en la medida que no exista
otro medio procesal que pueda reclamarse para la efectivización de esa corrección o de esa omisión en que habría incurrido el fiscal o el policía. Entonces, ¿cuándo se va a interponer? Cuando hay medidas limitativas de derecho que son indebidas por parte de la Policía Nacional y también por disposiciones emanadas por el fiscal. ¿Qué fiscal? El fiscal de la investigación preparatoria, porque ya sabemos que solamente se va a poder interponer esta tutela de derecho en las preliminares o en la investigación preparatoria. Por lo tanto, cuando pasamos a la etapa intermedia, donde ya el fiscal ha formulado su requerimiento, puede ser de sobreseimiento o un requerimiento acusatorio, o puede ser un requerimiento mixto, en esos supuestos ya no cabe. ¿Por qué? Porque ya todo pasa a manos del juez. El juez ya va a tener los actuados. La carpeta fiscal, ¿no? Ya va a formarse el expediente judicial ya va a formarse todo un cuaderno para poder llevar a cabo la etapa intermedia con las audiencias que se vayan llevando a cabo, ¿no? Y se van descosiendo algunos actuados de la carpeta fiscal, si es que son admitidos como medios probatorios. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que la tutela de derechos solamente va a proceder durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria, que le dicen propiamente dicha, hasta el momento en que se da término. Ahí ya no cabe, porque pasamos a otra etapa conducida por el juez de la investigación preparatoria, que es la etapa intermedia. También procede cuando haya ejercicios de requerimientos ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque si la persona que es imputada de un delito, además puede ser objeto de coacciones, de malos tratos, de extorsiones, de chantajes, ¿no? De peticiones sexuales, entonces puede recurrir al juez en vía de tutela. Por supuesto que tiene que haber muchas formas en que los jueces van a resolver, ¿no? Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, son cláusulas abiertas, ¿no? Donde llena de contenido estas cláusulas las interpretaciones que lleven a cabo los jueces, ¿ya? Les decía que una cláusula, una nota esencial de la tutela de derechos es la residualidad, que si existe un medio para poder conocer las afectaciones a derechos, pero que están previstos en el Código Procesal Penal, estaremos a lo que digan esas disposiciones. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se tiene que ver lo relacionado con el plazo, la vía que corresponde es la audiencia de control de plazos prevista en el inciso 1 del artículo 334 y en el inciso 2 del artículo 343. Otro tema, y que ya está establecido, es que en las audiencias de reexamen que están previstas en el 231.3, ¿no? Se pedirá un reexamen judicial y eso tiene una vía propia, ¿no? Por ejemplo, el 231.3 dice sobre el registro de intervenciones de comunicaciones telefónicas. Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquella, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial dentro del plazo de 3 días de notificado. Y entonces viene y te explica cómo va a llevarse a cabo esa audiencia y finalmente dice, el secreto de las mismas requerirá resolución judicial motivada y está sujeta a un plazo que el juez fijará y cómo debe llevarse a cabo la diligencia de reexamen. Entonces, si existe un mecanismo para poder controlar, para poder decir que esa medida no fue adecuada y te dan los
argumentos, los instrumentos para que se pueda llevar a cabo esa audiencia, entonces no voy a utilizar la vía de tutela. ¿Ya? Entiéndase que la vía de tutela tiene casi como una nota particular de ser algo pues de urgencia, ¿no? Algo rápido, y por eso que también su trámite tiene que ser pronto, ¿no? Y otro punto también es cuando el fiscal se niega en la etapa de investigación preparatoria a actuar determinadas actuaciones, llamados actos de investigación. Entonces, mediante el inciso 4 del artículo 337, se permite, se faculta al imputado para que pueda recurrir al fiscal, al juez, y pedirle que inste al fiscal para que se actúen las investigaciones, que él necesita que se actúe determinados medios de prueba y que le han sido denegados. Y entonces miren ustedes que vamos a ver, el 337 se refiere a diligencias de la investigación preparatoria. Y el 4 dice, durante las investigaciones, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. Claro, él dirige la investigación, él hace un análisis de la pertinencia del medio probatorio que le están solicitando las partes. Pero luego dice el 5, si el fiscal rechazare la solicitud, se instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un procedimiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El juez resolverá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el fiscal. Por ejemplo, nosotros estamos conociendo de una casación en la cual a la persona se le está, él quiere una pericia de parte, quiere que se actúe una pericia de parte, pero la ha solicitado después de más de un año en que se ha llevado a cabo la pericia oficial. Y claro, si la persona quería la pericia y esa pericia no se la actúa, tiene que acudir al 337.4. Pero en este caso acudió en vía de tutela de derechos y los jueces le admitieron su petición como una tutela de derechos, ¿no? Pero en realidad no era ese el mecanismo. El mecanismo era recurrir a esta inadmisión de actos de investigación en fase de investigación preparatoria, ¿ya? Bien, entonces no se olviden que una de las notas es la residualidad, eso está en el acuerdo plenario. Si existe otra vía para la protección del derecho, pues me voy a esa vía. Audiencia de control de plazo. No puedo pedir un control de plazo a través de una tutela de derechos. La tengo que pedir a través de una audiencia de control, ¿ya? Ahora vamos a ver. En cuanto al control de la petición de tutela de derechos, como estamos hablando de que se lleva a cabo en las diligencias preliminares o en la preparatoria, es evidente que el juez competente es el juez de la investigación preparatoria. Y entonces este juez debe realizar un control liminar de esta solicitud y no está obligado a convocar audiencia de tutela en todos los casos, ¿no? Porque si ve que hay una manifiesta improcedencia o que se evidencie una intención obstruccionista por parte del imputado para el desarrollo de la investigación de la labor fiscal, por lo tanto, el juez puede decretar un rechazo liminar, ¿no?, de esta tutela de derechos. Aquí he traído un cuadrito donde se ve el procedimiento. Puede haber una solicitud de tutela. Acá le he puesto rechazo liminar, por ejemplo, cuando hay malicia procesal al momento de solicitar la tutela. Ya, el juez evidencia que no hay mérito para llevar a cabo una audiencia, porque no se dan los supuestos de procedencia de los que hemos hablado. Pero si encuentra que es necesario escuchar a las partes para tomar una decisión, porque hay algunas evidencias que sí
pueden hacer viable esta audiencia de tutela, emite su resolución y fija día y hora para la audiencia de tutela, la cual puede ser declarada procedente o improcedente. Si es procedente, va a dictar la medida correctiva o de protección. Y si es improcedente, declarará que no existe mérito para poder considerar que se ha afectado los derechos según lo que se diga en la petición de tutela. En ambos supuestos, las partes están habilitadas para interponer recurso de apelación. Se supone que es improcedente, apelará pues el imputado, porque no le están dando razón a su petitorio. Si se declara procedente, puede interponer el recurso de apelación el fiscal, porque se considera agraviado con la decisión, por supuesto, conforme al sistema de recursos que existe en el Código Procesal Penal, tiene que decir en qué consiste su agravio, porque va a haber un control de admisibilidad del recurso, tanto por parte del juez de la investigación preparatoria como por la Sala Penal de Apelaciones. Hay un doble control de admisibilidad. ¿Ya? Entonces, este es el mecanismo para una audiencia de tutela. Ahora, el artículo 71.4 ha sido interpretado, digamos, ha sido sometido a un análisis por parte de los jueces de la Corte Suprema en dos acuerdos plenarios. El primer acuerdo plenario es el 4/2010 y el segundo es el que se va a dictar en el año 2012, ¿no? Que tiene que ver también con la tutela, pero específicamente al tema de la imputación suficiente. Es el acuerdo plenario 2/2012. Ahora, en el acuerdo plenario 4/2010 es parecido, porque claro, se supone que está interpretando, aclarando algunos puntos, ¿no?, que merezcan una interpretación general por parte de los jueces. Te dice que la solicitud de tutela puede tener un rechazo liminar, lo que habíamos hablado, o también lo admite, ¿no? Si la admite, convoca audiencia. Y también si entiende que el agravio puede ser irreparable, la afectación del derecho, no necesita esperar más tiempo, resuelve directamente sin audiencia. Por ejemplo, si le dicen que una persona está siendo sometida a malos tratos, ¿no? ¿Va a esperar todavía convocar a una audiencia? No, pues el juez puede incluso constituirse al lugar de los hechos, verificar lo que está pasando, porque claro, le están diciendo, oye, mira, esto está pasando, y va a resolver directamente sin audiencia y dictará la medida correctiva o protectora que corresponda, ¿ya? Este acuerdo plenario, aquí les he colocado, delimita los alcances de la tutela a los derechos establecidos en los numerales 1 al 3 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Y ha establecido que además, a través de la tutela, se puede solicitar la exclusión del matítulo 1, 2, inclusive con la del 3, pero puede que no sea una norma que brinde herramientas interpretativas para todos los aspectos de la tutela de derechos. Y ha hecho bien la Corte Suprema en establecer lineamientos en dos acuerdos plenarios, ¿no? Ahora, mire, este tema de que la disposición fiscal, ¿no?, que formaliza la investigación preparatoria es irrecurrible, me parece que es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque, claro, cuando empezaron los fiscales a emitir sus disposiciones de formalización de la investigación preparatoria, muchos abogados creyeron que iban a hacer lo mismo que se hizo con el auto apertorio de instrucción. Como encuentran que es un símil el auto apertorio de instrucción con la disposición de formalización de la investigación preparatoria, de formalización y continuación de la investigación preparatoria, dijeron, bueno, podemos atacar esta formalización, pero
ya se ha dicho que no, que es irrecurrible, ¿no? Y que por lo tanto, cuando el fiscal dicta su disposición de formalización, ¿no?, tiene que continuar la investigación. Ahora, como se trata de imputación suficiente, también la Corte Suprema dice que no cabe ejercicio adecuado del derecho de defensa si no hay una comunicación detallada de la imputación, pero pide que, en primer lugar, tú te vayas al fiscal y le precises para que él precise los hechos, porque es el sustento fáctico, aquello que va a ser objeto de prueba, ¿no? Y luego te dice que tú primero te vas al fiscal para que te precisen los hechos y excepcionalmente, ante la desestimación del fiscal o la falta de respuesta de este, puede decirte mediante una disposición motivada que no procede, que aclare algunos aspectos de la formalización que tú le solicitas, o simplemente no te da respuesta. Entonces, lo que te pide el acuerdo plenario es que, a efectos de poder interponer una tutela de derechos, entonces se tenga que esperar la respuesta. Hay primero que ir al mismo fiscal para que lo haga, para que subsane la omisión, para que te detalle la imputación, o ante la falta de respuesta, recién ante esas dos circunstancias cabe interponer la tutela. Y dice que en vía correctiva el juez dispone la subsanación, pero en el fondo, en realidad, lo que pasa es que lo que hace el juez es decirle que el fiscal subsane las omisiones que han dicho las personas, ¿no? Entonces, acá viene lo que la Corte Suprema ha precisado, ¿no? Que el nivel de precisión de los hechos, estando a la naturaleza jurídica de la disposición fiscal de continuación de la investigación preparatoria y del momento procesal del ejercicio o promoción de la acción penal, debe ser compatible con el grado de sospecha inicial simple, propia de la necesidad de abrir una instancia penal. ¿Qué significa esto? Que, claro, como luego se ha establecido que la investigación preparatoria va evolucionando, es progresiva, entonces tú no le puedes pedir a un fiscal, ¿no?, que recién está llevando a cabo unas preliminares o que abre una investigación preparatoria para reunir los medios de prueba que le permitan establecer si va a acusar o va a sobreseer, pedirle desde un primer momento un nivel de imputación, de detalle, que sea compatible pues con una acusación. Eso no se podría, ¿no? Entonces, es importante considerar, y muchos jueces lo hemos hecho así, porque esa es la costumbre que tienen también muchos abogados, de inmediatamente, no, dicen, esta formalización es vaga, no es clara, es imprecisa, ha omitido tantas cosas y por lo tanto, señor fiscal, usted compleménteme, acláreme estos puntos. ¿Para qué? Para tener ya el sustento y poder recurrir a una tutela de derechos. Pero claro, ya se les ha manifestado que una de las características del hecho investigado es su variabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hablamos de la delimitación progresiva del objeto penal, ¿no? ¿Para qué se lleva a cabo una investigación preparatoria? Es para reunir los medios de prueba, para que esos sirvan en su momento, si es que se formula una acusación, llevar a cabo a la persona a un proceso penal y poder obtener una condena por parte de los fiscales, por parte del abogado. Evidentemente será obtener una respuesta que sea satisfactoria para sus intereses, ¿no? Donde que se pruebe que es inocente y el juez deberá permanecer, ¿no?, como un tercero imparcial, viendo la forma en que estas personas presentan sus medios probatorios. Hay que actuarlos, ¿no? Hay que valorarlos sin dejar de emitir pronunciamiento en las decisiones, ¿no? Y entonces, como conclusión de este acuerdo plenario, esta parte es interesante, ¿no?, que no puede cuestionarse vía tutela de derechos
el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaria que tenga como finalidad anular la disposición fiscal de investigación preparatoria, porque entiendan ustedes que esto tiene una historia que tiene que ver con la forma como se empezaron a atacar los autos apertorios y a través de habeas corpus, muchos autos apertorios fueron anulados en algunos extremos y se llegó a situaciones muy irregulares, ¿no? Donde estaban, por ejemplo, 6 personas sometidas a un proceso penal, 2 interponían habeas corpus y finalmente, ¿qué ocurría? Que nos quedábamos con 4 procesados, pero 2 se tenía que volver a dictar un auto apertorio de instrucción y muchas veces conseguían que ya no sigan su proceso, ¿no? Y yo he sido testigo de muchos casos donde autos apertorios, donde habían 10, terminaban habiendo 4, porque 6 habían interpuesto sus habeas corpus y como se pueden ir a cualquier juez, se podían ir a cualquier juez, sacaban un mandato en ese sentido por parte del juez o por parte de la sala y ahí adquiría la calidad de cosa juzgada. Y entonces nos encontrábamos los jueces penales con situaciones bien irregulares. Y eso se ha tratado de subsanar con este acuerdo plenario y también con la jurisprudencia del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, que hasta donde yo sé, no he encontrado una disposición de formalización que haya sido declarada nula, porque se dice que lo que hace el fiscal tiene una actividad requirente, postulatoria y no decisoria como si la tiene el Poder Judicial. Este es un tema que trajo muchos problemas, acuérdense, el expediente del caso Jeffrey Ingley, a partir de cual, ¿no? Cuando si el auto apertorio se decía que no era claro, que no era preciso, pues se traían abajo varios procesos, ¿no? Y de eso no se trata, sino lo que se trata es de utilizar un mecanismo como es la tutela de derechos para lograr que las personas que están siendo objeto de una imputación penal ante una agresión que es manifiesta, que es evidente, pueda recurrir en vía de tutela urgente a este juez de la investigación preparatoria para que repare, para que dicte una medida protectora en su favor. Y por eso se han establecido criterios para evitar la desnaturalización de la vía de la tutela. En primer lugar, habrá que entenderse que es excepcional. O sea, no constantemente vamos a estar interponiendo tutelas, porque puede ser interpretada como una forma de obstrucción a la labor que desempeña un fiscal. Luego, la imprecisión de la imputación debe radicar fundamentalmente en los hechos. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que se permiten las acusaciones alternativas y subsidiarias, se permite la desvinculación de la acusación fiscal. Por lo tanto, lo que debe permanecer inmutable son los hechos, pero el aspecto jurídico puede variar. Por eso, cuando te hablan de la imprecisión de la imputación, tiene que ser en relación a los hechos. Ahora, el juzgado, el juez de investigación preparatoria va a ejercer una función protectora y correctora. No es preventiva, porque se requiere que se esté dando una afectación del derecho y que la finalidad es regresar a ese statu quo de cómo estaban los hechos al momento de interponerse esta vía de tutela, esta tutela de derechos. Otra que es el grado de exhaustividad que se le exige al fiscal, corresponde al nivel de probabilidad indiciaria e inicial. Y otra que se ejerce a solicitud de parte. Aquí, en relación al grado de exhaustividad, por ejemplo, les he traído una decisión que dictamos el 17 de agosto del 2018, cuando integramos la Sala Penal Nacional de Apelaciones Criminales. Tuvimos la oportunidad de conocer una tutela de derechos pedida por uno de los imputados vinculados al Club de la Construcción.
Y entonces interpuso una tutela de derechos para solicitar precisión fáctica. ¿Ya? Decía que la imputación era genérica, vaga, que no era completa. Y esa precisión fáctica que la pedía era sobre lo siguiente: los actos de corrupción y transferencia imputados como modalidades típicas de lavado de activos. Segundo, el objeto del delito de lavado de activos. Tercero, el marco temporal en que se habrían producido los supuestos actos de conversión y transferencia. Cuarto, la imprecisión de los supuestos pagos que se habrían realizado en algunas oportunidades como empresa individual y en otras como empresa que conformaba un consorcio, el Club de la Construcción. Y entonces el fiscal superior, cuando acude a la audiencia, donde estamos presentes nosotros, dice que lo que la defensa buscaba es una precisión acabada de cada uno de los elementos del relato histórico imputado a esta persona, pero que en la disposición fiscal se realiza la referencia necesaria de los indicios básicos acerca de la comisión del delito de lavado de activos, así como el nivel de precisión exigido en esta etapa, que es la existencia de sospecha reveladora, según la sentencia plenaria de la Corte Suprema 1/2017. Entonces, si regresamos a las diapositivas del 2012, CJ 116, ustedes habrán visto que habla de una sospecha inicial, ¿no? Pero claro, cuando ya se va a resolver este caso, que estamos en agosto del 2018, ya la sentencia plenaria de la Corte Suprema, la 1/2017, sobre el tema de lavado de activos, ¿acuerdan ustedes? Estableció que en estos casos existen niveles de sospecha y habló de la sospecha reveladora. Y también tuvo en consideración la sala que, conforme al principio de progresividad, ese es fundamental, el principio de progresividad en la investigación preparatoria, el estándar, ¿no?, o grado de convicción atraviesa varias fases, ¿no? Y se toma en cuenta lo que dice este acuerdo plenario, por ejemplo, cuando dice: para que se emita una disposición de diligencias preliminares, se requiere una sospecha inicial simple. Para la disposición de la investigación preparatoria, una sospecha reveladora. Para la formulación de la acusación y del auto de enjuiciamiento, sospecha suficiente. Y para la prisión preventiva, sospecha grave. No, claro, como nos encontrábamos ya en el 2018, y lo que pedía este señor, si ustedes se dan cuenta de su pedido, era que en el fondo le contestáramos ya nosotros los jueces, que el fiscal le tenga que decir todo, para lo cual ya no era necesario llevar a cabo una disposición de formalización de investigación preparatoria, pues, porque no podría hacerlo en esas condiciones. Sin embargo, evaluada la disposición de investigación preparatoria, ahí se decía, ¿no?, de que en qué consistían esos actos de transferencia, de conversión, el tiempo que se imputa al Club de la Construcción estar comprometido en estos hechos, etcétera, etcétera. Y se entendió que sí había por parte de la Fiscalía una sospecha inicial, ¿no?, para poder haber dictado esta disposición de formalización de investigación preparatoria. Bien, entonces serán los jueces y las salas que, al resolver las tutelas de derecho, irán también llenando de contenido estos supuestos, ¿no? Ahora miren ustedes, existe también como una especie de similitud entre el habeas corpus y la tutela de derechos, ¿no? Y claro, quizás para mí lo que más podría diferenciar al habeas corpus y la tutela de derechos es que la afectación del derecho puede no incidir en la libertad individual, tratándose de tutela, pero acuérdense que el habeas corpus también habla de derechos conexos. Y el derecho de defensa es un derecho conexo a la libertad individual.
quizás lo más importante es que en el habeas corpus, para todo te piden que haya un contenido constitucionalmente protegido. Como se trata de un código procesal penal, te dice lo que los derechos que la Constitución y las leyes reconocen. Por lo tanto, no en todos los casos te precisa de un contenido constitucional. ¿Me entienden? Esa quizás sería la diferencia más importante, ¿no? Y establecer que el habeas corpus procede contra amenazas y agresiones. La tutela, ya quedamos que solamente procede contra agresiones. El habeas corpus tiene una finalidad preventiva, por eso es que hay un habeas corpus preventivo, pero también tiene una finalidad correctiva y reparadora. Hay un habeas corpus principal, que la TC le llama reparador, y hay un habeas corpus correctivo. En cambio, la tutela solamente tiene una finalidad reparadora y correctiva, no preventiva, porque no procede ante amenazas. Ahora, ¿cómo va a ser yo como ciudadano imputado de un delito? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a un habeas corpus o me voy a ir a una tutela de derechos? El afectado escoge la vía. Si quiero, me voy al habeas corpus o, de lo contrario, me voy a la tutela. Yo escojo. Yo valoro como abogado de un imputado qué es lo que más me conviene, qué es lo que sería más rápido y más eficaz para la defensa de mi patrocinado. Yo creo que la tutela podría ser, y se ha visto que viene dando resultados para determinadas situaciones, ¿no? Y claro, en algunos casos donde el abogado valorará que le conviene un habeas corpus, irá a esa vía. Pero yo creo que más práctico es primero a la tutela. Y si esa tutela me declaran infundada, entonces ahí interpondré un habeas corpus contra una resolución judicial. Y ahí en ese caso yo tengo que esperar que la Sala Penal de Apelaciones se pronuncie porque los jueces me pedirán la firmeza de la resolución. Claro que con el nuevo Código Procesal, ya saben ustedes que no hay rechazo liminar y van a ceder a todo, pero el hecho de que accedan a todas las pretensiones, lo que va a traer como consecuencia es de que no se resuelvan los habeas corpus si antes no se resolvían pronto, con mayor razón ahora que se va a admitir todo. Entonces, fíjense ustedes, para ir ya concluyendo, esta tutela de derechos es una institución que me parece nueva, pero interesante, que ha tenido ya su desarrollo por parte de la Corte Suprema en los acuerdos plenarios y en algunas casaciones. Hay interesante jurisprudencia por parte de la Sala Penal Especial del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ahora fusionado con la Corte Superior Nacional, y también hay jurisprudencia interesante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, donde han habido casos importantes como el de Pedro Pablo Kuczynski, que recurrió a una tutela de derechos, el caso de las agendas de Nadine Heredia, el caso de Keiko Fujimori, el caso de Inostroza Pariachi, etcétera, donde ustedes entenderán que son imputados que han utilizado este mecanismo procesal porque estiman que en las diligencias preliminares o en la preparatoria los derechos que se establecen en el artículo 71 a partir de la norma fundamental del Estado no son debidamente respetados por parte de los fiscales de investigación preparatoria o por parte de los policías. Y que es importante que los jueces, al momento de resolver, también tengan en claro que este mecanismo es para efectivamente agresiones, ¿no? Y que no puede constituir un obstáculo, ¿no? Una perturbación a la investigación que legítimamente puede venir llevando a cabo el órgano
de autónomo que es el Ministerio Público. Bien, esas son las ideas que quería compartir con ustedes esta tarde. Había quedado con Marcela en 1 hora, pero bueno, se me va cada vez que estoy en posiciones así. Me gusta estar más tiempo del previsto y bueno, decirles que me siento muy contenta, muy satisfecha de haber estado esta tarde con ustedes y que si desean formular alguna pregunta muy puntual, yo estaría dispuesta a hacerlo en atención de que había quedado con Marcela solamente estar de 5 a 6, pero ya ven, son las 6:41 y hay bastante trabajo por hacer. ¿Bien? Marcela. Muchísimas gracias por excelentísima ponencia, señora doctora Susana Inés Castañeda Otsu. Efectivamente, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a verificar si es que han formulado alguna pregunta. Sí, bueno. ¿En qué artículo de la Constitución o del Código Procesal Penal del 2004 puede sustentarse el principio de progresividad de la investigación? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. No existe un artículo donde se diga que hay una progresividad en la investigación, pero es evidente, ¿no?, de que si el propio código te va a establecer que existe una investigación preparatoria y que esa comprende unas diligencias preliminares y cada una tiene preliminares y el plazo de lo que es la investigación preparatoria, es evidente que es progresiva, porque si no, no tendría sentido. Si no, tendríamos que esperar que cuando se lleve a cabo un delito, simplemente se abra una investigación preparatoria y bueno, inmediatamente ya estemos formalizando un requerimiento acusatorio. Y eso no es así, ¿no? Salvo la acusación directa o en los casos de proceso inmediato, donde median los supuestos que la propia ley establece. No, no existe, pero es un tema interpretativo, ¿no?, a través de lo que es la naturaleza de un proceso que requiere de investigación, de adquirir medios de prueba que permitan sustentar en su momento una acusación o un sobreseimiento. Yo agradezco esa pregunta que me pareció muy interesante. Muchas gracias por la respuesta, señora doctora Susana Inés Castañeda Otsu. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento por la disertación del día de hoy. Asimismo, agradecemos a todos los participantes por la asistencia a la tercera sesión del Diplomado Especializado en Nuevo Código Procesal Penal. El día 15 de diciembre se llevará a cabo nuestro primer examen de conocimiento. Atentos a las redes sociales y a los correos electrónicos que se remite desde el área de capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla para las sesiones siguientes. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches. Bien, yo mandaré entonces las diapositivas, los acuerdos plenarios para que lo lean y sirvan también para sus exámenes. Supongo que de ahí saldrán algunas preguntas. La casación a la que hemos hecho mención y la jurisprudencia a que he mencionado de la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado, ¿no?, para que quede constancia. Y también hubieron 2 casaciones interesantes que se dieron con motivo del caso de, ¿cómo se llama?, del señor Oviedo, ¿no?, que también interpuso una casación por motivo de cuando lo implican en los casos relacionados a una cooperativa en la ciudad de Lambayeque, ¿no? Ahí veríamos. Bien, entonces ya no hay nada más que hacer. Me despido de todos ustedes, deseándoles éxitos y felicitaciones por llevar a cabo un diplomado que va a servir de mucho en distritos judiciales donde el Código Procesal Penal, no obstante que ya se venía aplicando de manera puntual, pero respecto de ciertas disposiciones, ahora entró en vigencia de manera total. Y claro, se requiere de la especialización y de su conocimiento adecuado para hacer un buen uso de este instrumento procesal. Muchas gracias, me despido de todos ustedes. Hasta luego.